Buenas tardes, doctor Bruno Amaral. Bienvenido a Colombia, bienvenido a la Universidad Nacional de Colombia. Es un honor tenerlo en nuestra alma mater. Esperamos que se sienta como en casa. Nosotros somos estudiantes de octava matrícula del pregrado en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Somos integrantes del grupo Polcrimet, de cuyo líder es el profesor Estanislao. Y pues tenemos el gusto de hacerle una pequeña entrevista. Doctor Bruno, teniendo en cuenta su larga formación académica, ¿con cuál de las siguientes disciplinas siente usted mayor afinidad y mayor desarrollo académico? ¿La criminología política criminal o el derecho penal económico? Pues a mí las tres áreas son bastante importantes. Yo soy profesor de criminología en el grado del UNICEUB, en la Facultad de Derecho, y soy profesor de varias disciplinas en la maestría en un programa doctorado en Derecho y Políticas Públicas. Pero mi área de interés más importante es la criminología. Pero lo que yo intento hacer es elevar el conocimiento criminológico hacia el derecho penal y hacia la política criminal. Y yo lo que intento hacer también, además, es traer todo lo que es el conocimiento dogmático para entender un poco el lugar o dónde ubicar la criminología en los departamentos de derecho o en los departamentos de ciencias sociales, porque en algunas facultades la criminología se enseña en ciencias sociales, con sociología. Pues me parece que las tres áreas son bastante importantes y complementarias. Básicamente yo creo que es eso. Como ha escogido las dos, tanto criminología, política criminal y derecho penal económico, ¿cree que los medios juegan un rol importante en el desarrollo de estas dos áreas? Sí, sí, seguro. Mi interés por los medios, ¿no? Yo ya había empezado a explicar, está relacionado a mi investigación para la tesis doctoral. Y mi investigación en la tesis doctoral fue dedicada a las fiscalías. Acá está el libro, que es Fiscalías, su papel social y jurídico-político, una investigación etnográfico-institucional. Fue la primera vez que yo me acerqué al tema de los medios. Fíjense que mi interés eran las fiscalías anticorrupción, comprender cómo actúan fiscalías anticorrupción en Europa y luego cómo estos aparatos del Estado se exportan a América Latina y casi cada país en América Latina tiene un modelo de fiscalía anticorrupción. Aquí en Colombia tenemos uno muy célebre, ¿no? Que el fiscal ya anticorrupción... me comentaron que está arrestado. ¿Sí? Yo miraba ahí las caras y creo que es sí, un poco la temática. Pero yo fui a las fiscalías, al tema de las fiscalías, porque también soy fiscal, promotor de justicia, es fiscal en portugués. Promotor de justicia es fiscal. Traducimos directamente. Sí, es fiscal. Es fiscal. Yo soy fiscal, sí. También, además de profesor de estas universidades, yo soy fiscal también. Entonces, claro, un poco entender cómo manejan estos temas, cómo se mueven, cómo pueden actuar en temas que son temas tan sensibles para la política. Y si son temas tan sensibles para la política que afectan tanto a los políticos, ¿cómo les dejan actuar? Si les dejan. Y la idea es entender, entonces busqué desde la sociología de las organizaciones, que es una disciplina que me parece muy importante para entender la criminología, porque es una perspectiva de cómo actúan las organizaciones del sistema de justicia criminal, de qué forma actúa la policía, de qué forma actúa el Ministerio Público Fiscal, de qué forma actúa el Poder Judicial. Es decir, desde esta perspectiva, el manejar categorías organizacionales son importantes para entender cómo se mueven fiscales, de qué forma actúan, cómo pueden actuar si están en contra
a intereses económicos y políticos muy fuertes. Pues cuando manejaba el tema, cuando hacía la investigación, que era una investigación con una técnica conocida como etnografía institucional, eso supone quedarse un largo plazo en las unidades de investigación, conocer sus rutinas, cómo actúan, cómo se mueven en fiscalías, luego en juzgados, todo eso. Me di cuenta que interactuaban con los medios de comunicación, con los periodistas. Mi interés por los medios de comunicación aparece ahí. Cuando se da cuenta que el periodista estaba ahí... El periodista estaba ahí en la fiscalía y luego el fiscal muy contento, así, de darle una entrevista al fiscal y ver su cara en la portada. Bueno. Pues son intereses, claro, que los medios tienen, claro, de sacar los temas, son temas que están en la primera página, que es un político importante, o es un empresario, o es Odebrecht. ¿Suena no Odebrecht? Bastante. Pues todo esto son temas como de mucho interés. Claro, y el fiscal, que era un funcionario que estaba ahí en su despacho, que nadie le veía ni le conocía, ahora también aparece su cara en la portada. De la noche a la mañana ahí aparece. Y se vuelve una figura pública. Y se vuelve una figura pública. Y luego supone que tiene en su favor los medios de comunicación, lo que es la opinión pública. Lo que supone él es el apoyo popular para que los casos avancen, para que puedan avanzar las investigaciones. Pues luego hay un riesgo doble. Un riesgo para el sistema de justicia, porque luego lo que se supone es la opinión pública es un elemento importante para entender la forma que deciden ellos. Además de todo lo que son los expedientes, los papeles, la prueba, está ahí por detrás la opinión pública. Es como hay que fijarse en la opinión pública. Si decido hoy si va o no a la cárcel, está aquí por detrás la opinión pública que dice, ¿cómo no va a la cárcel? Sí. Imagina que es posible eso. Claro, eso me parece que es un peligro. Desde una perspectiva organizacional sistémica, hay un autor, es brasileño pero vive en Canadá, que se llama Álvaro Pires. Y él maneja mucho el tema de la opinión pública sobre la justicia. Y desde una perspectiva lumaniana sistémica, él dice, hay un riesgo que es la desdiferenciación entre política y derecho, entre la justicia y la política. Que se mezclan, se combinan. Que se mezclan, porque funden. todo el tema de la opinión pública son muchos intereses políticos que luego se trasladan ahí. Los medios no son neutros, no, y están ahí cargados de muchos intereses, de muchos grupos, y luego cuando eso vuelve a la justicia, eso supone que un juez que va a juzgar un caso, y si le queda una duda, ¿qué enseñan en la Facultad de Derecho? Si le queda una duda al juez, queda una duda, ¿qué tiene que hacer el juez? Pues el juez no podría fallar por la presunción de inocencia que tiene el imputado. Pues muy bien, pero imagina que un juez tiene que evaluar la opinión pública es como una premisa, como un precedente para tomar su decisión. Mira al expediente, pero mira a la opinión pública. Y si la opinión pública, imagina el juez, está en favor o en contra de una condena, imagina que esa es una presión bastante importante. Es una presión mediática. La presión mediática. Y se aleja del derecho. Sí, es un riesgo, porque se va a dictar, ¿no? Se dice dictar el fallo o dictar la sentencia. Fallo, sí. Se va a dictar la sentencia y como imagina que se dicta
en contra de la opinión pública. E imagina que además la fiscalía le puede poner abrir un expediente, una investigación porque no lo juzgó de una o de otra manera, que es la manera que imagina, claro que vemos en los medios, que es la opinión pública, quiere que usted decida de esta manera. Yo si soy juez, pensaría varias veces. Quizás mejor, bueno, yo aprendí en Derecho, sí, todos en procesal y constitucional me enseñan que por las dudas jamás una condena, pero ahora no. Ahora por las dudas que va a los tribunales. Sí. Porque no tengo problema con la fiscalía, no me hará problema. No tengo problema con los medios que me apoyan y que dicen, muy bien, juez. Y que dan crédito, ¿no? Que me dan mucho crédito, valor. Bastante valor a los valor. Y desde una perspectiva estrictamente jurídica, se evalúa lo que hay en el expediente. Yo diría, imagino que no aprendí eso en la facultad de Derecho. Imagino si se lo hago en un examen de práctica, en procesal me van a decir, pero usted es un Torquemada, es la figura de la Inquisición medieval. Entonces yo creo que el problema de los medios y la justicia es un tema, claro, que hace falta más investigación. Es complicado porque desde una perspectiva de trabajo de campo es complicado hacerlo. ¿Quién se lo va a decir? ¿Quién se lo va a reconocer que lo decide así? Y que se constituyen círculos muy cerrados. Se constituyen círculos muy cerrados. Luego también uno puede evaluar desde una perspectiva de la argumentación, de la teoría de la argumentación, cuáles son los argumentos que el juez utiliza para juzgar desde una perspectiva, de una manera o de otra. Pero los medios hay que tenerlo en cuenta cada vez más, según qué temas son muy fuertes. Yo diría que eso afecta mucho todo el debate garantista del sistema de justicia. Hay que plantearlo y hay que llevarlo en serio. Lo que sí me parece importante es no hay espacio en los medios de comunicación para una discusión con calidad, para profundizar en estos temas, el riesgo que es un juicio paralelo. Claro, los medios van a organizar tertulias donde estará ahí alguien, un especialista en derecho penal, pero mucho más vinculado a una perspectiva funcionalista o mucho más punitivista, porque es lo que la audiencia espera. Sí. Mucho más de lo que la audiencia quiere escuchar, que un poco hace hueco a la opinión pública. Y hay mucho más de estos, imagino que acá en Colombia también, y en América Latina. Es un fenómeno muy homogéneo. Sí. Doctor Bruno. Sí. Desde el principio. ¿Ya? En este sentido, doctor Bruno, ¿considera usted que el discurso manejado por los distintos medios de comunicación influencian, ya sea de manera positiva o negativa, el sistema penal, abarcando todo, ya sea desde la política criminal hasta el problema de la cárcel? Sí. Bueno, más o menos lo que ya hablaba, ¿no? Desde una perspectiva de la cárcel, si fijamos, no hay en los medios acá en Colombia puedo decir muy poco, conozco muy poco la realidad, pero ustedes mismos me dirán si es así. Pero en Brasil y otras partes en América Latina que conozco mejor, los medios no suelen destacarse por una discusión de calidad, de alto nivel, sobre estos temas, sobre la cárcel, por ejemplo, ¿no? Lo que veo es mucho más difundido, son programas, hoy son noticias que fortalecen el discurso punitivo.
Entonces cada vez más hacen más fuerte, ¿no?, el discurso de que la cárcel es la solución, que estos son unos malos, que no podían estar en la Para menos calle. delitos, más cárcel. Sí, más delitos, exactamente. Es como si fuera una soma, más, hay que tener más cárcel porque hay que como enfrentar el problema de la inseguridad, pues más cárcel. Es como yo diría que es una forma de pensar bastante simplificada, lineal y bastante falsa, porque si fuera de otra manera ya habríamos solucionado completamente, incluso en Estados Unidos. Ya vamos a 2 millones, casi 2 millones de encarcelados. Y claro, lo que hacen ahí un poco es plantear desde la política que la inversión por más encarcelamiento no resultó adecuada, es muy cara y cada vez hay más delincuentes. Entonces algunos estados, como la California, que fue el estado que protagonizó el gran encarcelamiento norteamericano en fines de los 70, con el sistema que ustedes conocen como el 3 strikes and you're out, 3 veces, reincide 3 veces y no sale más de la cárcel. Eso fue el comienzo, ¿no?, cuando empezó el tema del encarcelamiento en masa. Cuando se acaban las sentencias indeterminadas, la reforma penal norteamericana, y todo eso se exportó hacia Europa y América Latina. Ahora lo que plantean es cómo mirar otra manera, y California lo está manejando de otra forma. Por ejemplo, el tema del tráfico de estupefacientes, de drogas. Ya no llevan una política de drogas tan punitivista como lo tenían. Y eso todo, la California es un poco el experimento en Estados Unidos, luego eso se exporta a América Latina. El laboratorio para Sí. aplicarlo aquí después. Sí, laboratorio, tal cual. Correcto. Tercera pregunta. Doctor Bruno, ¿considera usted que los medios de comunicación tienen algún tipo de responsabilidad cuando informan sobre hechos escandalosos como violencia contra las mujeres, graves violaciones a los derechos humanos o corrupción de altos funcionarios públicos? Sí. Yo creo que hay que... los medios tienen un rol muy importante, un papel muy importante en la sociedad. No imagino una democracia sin una prensa libre. Sí. No, tiene entonces hay que mirarlo al otro lado. Estos casos, claro, de violaciones a los derechos humanos, de violencias, las más distintas violencias contra los derechos humanos, los medios tienen un rol importante porque, claro, ese es el otro lado de la moneda. Si no están los medios, estos casos suelen quedarse ahí invisibles, entonces les dan visibilidad. Pues ojo, eso no quiere decir que no hay un riesgo por detrás. Es más o menos el tema que manejamos ahora en Brasil con la corrupción en los medios. La corrupción, claro está, vulnera derechos humanos. Estamos hablando de corrupción de millones de dólares, no de pesetas, de pesos, pero de dólares. Eso es menos dinero para la salud, para la educación, claro, inversión social en general. Todo eso quiere decir vulnera derechos humanos. Entonces, los medios tienen un rol importante, claro, porque estos dan visibilidad y eso es importante, ¿no? Porque, claro, todo eso se traslada también hacia la justicia y se vuelve un tema prioritario, porque si no va a competir con otras áreas y puede quedar ahí invisible o simplemente parado en un cajón del fiscal, oculto, totalmente oculto. A mí lo que me parece es que si de un lado es importante
¿no? El rol de los medios de comunicación para darle transparencia a la vulneración de los derechos, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque eso puede fortalecer también eso lo que venía diciendo, que es un poco el discurso punitivista que se sobrepone a las garantías. Y es un poco el riesgo. ¿Cómo equilibrar todo esto? Es importante que eso saquen los medios, pero hay que vigilar. Bueno, profesor Bruno, pues no queda más sino agradecerle por su pequeña atención a entrevista, por responder nuestras preguntas y pues por dedicarle un tiempo aquí a los estudiantes de la Universidad Nacional, que yo creo que pues van a coger tanto pues sus criterios y las recomendaciones de los autores que nos ha hecho en esta entrevista. Muchísimas gracias. Muy bien, encantado.